Vamos a continuar con la clasificación de los ángulos. Vamos a recordar que en cuarto grado aprendimos que los ángulos se clasifican según la medida de su abertura, según su medida. Pueden clasificar en ángulo agudo si la medida del ángulo es menor que 90 grados. Ángulo recto si la medida del ángulo es 90 grados. Ángulo obtuso si la medida del ángulo está entre 90 y 180 grados. Y el ángulo llano si la medida es 180 grados. Esa simbología se representa de la siguiente forma. Por ejemplo, si la medida, esta M significa medida, este símbolo quiere decir ángulo. La medida del ángulo A es menor que 90 grados y 0 grados es menor que la medida del ángulo A. Estamos hablando que la medida del ángulo está entre 0 y 90 grados. Si está entre 0 y 90 grados, el ángulo es un ángulo agudo. Ahora, si la medida del ángulo A, eso significa esto, M, el símbolo de ángulo A, es igual a 90 grados, entonces estamos hablando de un ángulo recto. Entonces decimos que el ángulo A es un ángulo recto, y eso es este caso de aquí. Y si 90 grados es menor que la medida del ángulo A, y la medida del ángulo A es menor que 180 grados, entonces decimos que el ángulo A es un ángulo obtuso, que es este caso que tenemos aquí. Y el último es que si la medida del ángulo A es 180 grados, entonces el ángulo A es un ángulo llano. En este caso se forma una recta. Algo importante que vamos a puntualizar es que cuando es un ángulo recto, se utiliza con este símbolo. Esta figura indica ángulo recto y es lo que se escribe aquí. Se le pone este símbolo aquí para indicar que ese es un ángulo recto. Eso es con respecto a la clasificación de los ángulos según su medida. Veamos el ejemplo. Escriba qué tipo de ángulo es cada uno de los siguientes ángulos según su medida. Entonces, según la medida, vemos que el primer ángulo, es este que está aquí, el ángulo A, tiene este símbolo. Si tiene este símbolo aquí, indica que este es un ángulo recto. Mide 90 grados. Aquí escribimos ángulo recto. En el inciso B, vemos que el ángulo mide 120 grados. Y aquí nos dice que digamos qué tipo de ángulo es según la medida. Vimos que si un ángulo mide entre 90 y 180 grados se llama ángulo obtuso. En el inciso C vemos que el ángulo mide 180 grados. Vimos que si el ángulo mide 180 grados se llama ángulo llano. Y por último, si el ángulo mide menos de 90 grados, entonces se llama ángulo agudo. Como tarea vamos a resolver el ejercicio 1.9, donde se les pide escribir qué tipo de ángulo es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C según su medida. Para la siguiente semana tenemos siempre el tema de ángulos, pero esta vez vamos a recordar los ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Vamos a recordar que los ángulos complementarios son los que suman 90 grados. Ejemplo, si la medida del ángulo X, eso quiere decir esto, recordemos, más la medida del ángulo Y es 90 grados, se dice que son suplementarios. Y si la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y es 180 grados, entonces los ángulos son suplementarios. Aquí tenemos un caso, ángulo X más el ángulo Y suman 90 grados, entonces se llaman complementarios. Y aquí tengo la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y, eso es 180 grados. Entonces se dice que los ángulos en este caso son suplementarios y en este caso son complementarios. Veamos el ejemplo 1.4. Encuentre la medida del ángulo X si, inciso A, X es un ángulo complementario
del ángulo cuya medida es 50 grados. Vamos a recordar que los ángulos complementarios son los que suman 90 grados. Y si X es un ángulo y el otro ángulo es 50 grados, quiere decir que entre los dos tienen que medir 90 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar un número que sumado con 50 me dé 90, y eso es 40, concluyendo que la medida del ángulo X es 40 grados. Podemos hacerlo razonado así, o podemos resolverlo como ecuación, así de esta forma: la medida del ángulo X más 50 es igual a 90 grados. Como ya podemos despejar ecuaciones, vamos a despejar para la medida del ángulo X, sabiendo que este 50 está sumando, pasa al otro lado a restar, y 90 menos 50 son 40. Podemos hacerlo así, o con la sencilla deducción, que 50 más otro ángulo tiene que ser 90. Solo buscamos ese otro ángulo y sabemos que va a ser 40. En el inciso B me dice, si X es un ángulo suplementario del ángulo cuya medida es 160 grados, me piden encontrar la medida del ángulo X. Aquí tenemos que recordar que los ángulos suplementarios suman 180 grados. Como tengo un ángulo que mide 160, solo tengo que buscar otro ángulo que sumado al de 160 me dé 180. Y digo por deducción, el que falta mide 20 grados. También lo podemos hacer así: la medida de X más 160 es igual a 180 grados. Este 160 pasa al otro lado a restar, aplicando las propiedades de igualdad que vimos en el segundo parcial, concluyendo que la medida del ángulo X es igual a 20 grados. Como ejercicio o como tarea, ustedes van a hacer X y ahí le aparecen las condiciones. Para el día martes vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice. Hagamos el siguiente análisis. Si dos rectas, rayos y segmentos se cortan en un punto, se forman cuatro ángulos. Los ángulos que están uno frente al otro se llaman ángulos opuestos por el vértice. En la figura que tenemos aquí, el ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice. Y también el B con el de frente, por ejemplo, el A está enfrente del C y el D está enfrente del B. Estos dos son opuestos por el vértice y también estos dos. ¿Qué propiedad tienen los ángulos? Vamos a analizar lo siguiente. Ejemplo 1.15. En la figura de la derecha, la medida, tenemos que aprender a familiarizarnos que aquí significa medida del ángulo A es 40 grados. O sea que este mide 40 grados. ¿Cuánto miden los ángulos B, C y D? Atención a esto. El ángulo A, que es este de aquí, es opuesto con el vértice con el ángulo C. Significa que este mide 40 grados. Miren que es más fácil encontrarlo de esta forma. Ahora bien, vamos a analizar lo siguiente. Todo este ángulo es un ángulo llano. El que estoy marcando en azul es un ángulo llano. Y la suma es de C más D son 180 grados porque es llano. Como este mide 40, vamos a concluir que este mide 140. Y como el D es opuesto con el vértice con B, significa que este mide también 140 grados. De esa forma podemos hacer el análisis o podemos resolverlo de esta manera que está aquí también. Ahí tenemos los dos ejercicios resueltos. Nos decimos que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es 180 grados. O sea, al sumar este con este, este con el B, tiene que sumar 180 grados. Entonces, como la medida del ángulo A es 40, entonces lo sustituimos, pasa a restar aquí 180 menos 40, 140 grados. Esa también es otra forma de analizar. Entonces aquí tenemos las respuestas. Y atención con esto. Bien importante que ya identifiquemos las congruencias. Por ejemplo, el ángulo A es congruente con el ángulo C. Y el ángulo B congruente con el ángulo D. Determinamos esas congruencias.
Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. A esa es la conclusión que vamos a llegar. Es decir, que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Basados en este concepto y en lo que hemos visto anteriormente, ustedes van a responder el siguiente ejercicio como tarea. Encuentre las medidas de los ángulos A, B, C y D. Les voy a dar una idea. Voy a trazar aquí con color azul esta recta y esta otra. Entonces, este ángulo C, este C es opuesto con el vértice con este. Quiere decir que él se mide 35 grados. Ahora bien, el ángulo A, que es otra medida que tengo, A es 80 grados. Y como es opuesto con el vértice con este A, entonces también mide 80 grados. Para el tercero tenemos que hacer un análisis. Y el análisis es el siguiente. Todo este ángulo es un ángulo llano. Y suma 180 grados. Como este mide 80, quiere decir que entre este ángulo y este que está aquí, entonces, o sea, entre el B y entre el ángulo B y el ángulo C, suman 100 grados. Pues 100 más 80 son 180. Y como este mide 35, perdón, quiere decir que este mide 65 grados. Esa es una explicación para que ustedes puedan desarrollar ese ejercicio. Y para el día miércoles vamos a hablar de la construcción de la bisectriz. La bisectriz de un ángulo, vamos a recordarla, que cuando yo trazo, por ejemplo, yo tengo este ángulo, voy a marcar aquí el ángulo. Si yo tengo este ángulo de aquí y este ángulo de aquí, la bisectriz es el segmento o recta que me divide el ángulo en dos ángulos congruentes. Este ángulo C va a medir lo mismo que este ángulo D. Veamos el ejemplo 2.1. Dado el rombo ABCD, mira con el transportador los ángulos ABC y D y compare sus medidas. Si usted mide los ángulos que le piden aquí, van a concluir que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. Es decir, que este mide lo mismo que este. De igual forma, el E y F, G y H, miden lo mismo también. El E y el F, que son este, y el F también miden lo mismo. El G y el H miden lo mismo y miden 50 grados, midiéndolos con el transportador. Ahora, cuando hablamos de la bisectriz del ángulo, la conclusión es que en el rombo la diagonal AC es bisectriz del ángulo A. Es decir, esta es bisectriz del ángulo A y del ángulo C. Y BD es la diagonal o la bisectriz de B y del ángulo D. Reconociendo el concepto de bisectriz. Luego, usando las propiedades del rombo, construye la bisectriz del ángulo OAB con regla y compás. Este paso de trazar la bisectriz de los ángulos se lo voy a compartir en otro vídeo, porque aquí les pide en la tarea de ejercicio 2.1 que usando la propiedad vista del rombo construir la bisectriz de los siguientes ángulos utilizando regla y compás. Este se lo voy a enviar más adelante.